sabemos que hoy venimos con anhelos, con sueños, que hay situaciones que nos motivan a buscar al Señor, que hay situaciones en las cuales sentimos que ya no podemos vivir en esa autosuficiencia de decir yo puedo solo, yo puedo controlar las situaciones, sino que sabemos que tenemos a un Dios bueno, misericordioso, que nos escucha, un Dios que necesita escuchar que lo necesitamos. Dios necesita que tú puedas reconocer delante de Él que lo anhelas, que deseas estar con Él, que necesitas su ayuda. No hay otra cosa más dura para el Señor que nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia de estar alejados de su presencia, alejados de la palabra de Dios. Hace poco leía una frase de un gran hombre de Dios que decía que muchas veces nosotros le compartimos a otras personas y nos ufanamos de una u otra manera de reconocer que Dios está con nosotros, pero nuestras Biblias permanecen cerradas, escondidas en nuestra biblioteca. Y me confrontaba mucho esta palabra, porque de verdad muchas veces nosotros estamos conectados con muchas situaciones, estamos conectados con muchas cosas en nuestra vida, pero dejamos la palabra de Dios, dejamos la Biblia guardada y solamente la leemos, solamente la consultamos en los momentos difíciles, o tal vez cuando tú no tienes nada que hacer, o cuando de pronto tú te vas a ir a dormir, y dejamos la palabra de Dios como en segundo plano. Y debemos estar allí, conectados con Dios siempre. Debes de estar conectado con Dios, debes estar siempre como en esa conexión con el Señor, de depender de Él, de depender totalmente en tu vida, depender tu corazón, tus pensamientos, tu presente, tu futuro. Todas las cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida debemos colocarlas y presentarlas delante del Señor para que Él tome el control de todo esto. Dios necesita que tú aprendas a depender de Él. Dios necesita que tú puedas ir a tu lugar secreto y depender de Él y presentar delante de ti, delante de Él, todas tus necesidades, todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus temores, todas tus angustias. No busques al hombre cuando estás en problemas. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú estés en una situación difícil, busca al Señor. Cuando tú tengas una situación que no sabes qué hacer, busca primero al Señor antes de buscar el consejo del hombre. Porque muchas veces nosotros vamos a donde el hombre a pedirle consejo, pero es a la presencia de Dios donde tú debes ir, donde tú debes ir a encerrarte en tu cuarto y presentarle al Señor todas tus angustias, todas las situaciones que te están rodeando. No busques al hombre primero. Sí hay que buscar al hombre, claro, pero primero busca al Señor. Primero pon en oración esa situación que te está inquietando. Pon delante del Señor esa situación que te está llenando de temor, de angustia. Pon delante del Señor ese plan, ese negocio, ese sueño, ese objetivo que tú tienes en tu vida. Primero colócalo ante el Señor. Y luego si necesitas un consejo, busca a una persona que tenga el temor y que tenga la sabiduría y la presencia del Señor para que el Señor pueda afirmar esa situación que tú estás necesitando, en la cual estás necesitando dirección en tu vida. Porque nos hemos acostumbrado nosotros a que en todo momento, en una situación difícil, corremos al hombre para que esa persona o interceda por nosotros o nos dé un consejo, y dejamos la presencia de Dios en segundo plano. Después que la persona nos ha dado el consejo, después que la persona nos ha dado esa dirección, entonces ahí sí buscamos al Señor. Y por eso es que muchas veces las situaciones de nuestras vidas no funcionan bien, porque no ponemos al Señor primero. Y nosotros debemos presentar al Señor primero. Debemos presentar ante el Señor nuestro día, nuestra mañana. Cuando te levantes, pon al Señor. Cuando tú estés enfrentando una situación, cuando vayas a hacer un negocio,
cuando vayas a hacer una propuesta, cuando vayas a hablar con alguien de jerarquía, con alguien de autoridad, primero pon eso en las manos del Señor. No hagas al revés. No busques primero al hombre y luego ahí sí actúas. Primero permite que el Señor obre en tu vida. La palabra de Dios lo dice, que cuando nosotros ponemos delante del Señor todas nuestras cosas, Él obra a favor nuestro. Y este es un gran desafío, porque eso nos enseña a nosotros a depender del Señor. Nos enseña totalmente a tener esa dependencia, nos enseña totalmente a poder confiar plenamente en Él y que tú puedas poner ante el Señor las cosas. A veces nosotros tenemos planes, a veces nosotros tenemos sueños, tenemos objetivos, tenemos estrategias, pero no funcionan porque nosotros no hemos aprendido a esperar la respuesta del Señor. A veces simplemente vamos a la presencia de Dios para que el Señor bendiga mi plan. Entonces buscamos al Señor con perseverancia, buscamos al Señor, nos ponemos juiciosos delante del Señor, pero lo que estamos buscando es que el Señor bendiga lo que yo anhelo en mi corazón, lo que yo sueño, lo que yo he propuesto en mi vida. Y nosotros tenemos que aprender a colocar nuestro corazón en neutro, así como cuando nosotros conducimos un carro, esa etapa o ese lugar de la caja, sea mecánica o automática, pero cuando nosotros nos ponemos en neutro, el carro no avanza, no genera revoluciones y no avanza, pero tampoco retrocede. Y tenemos que aprender que cuando tenemos un plan, cuando tenemos un anhelo en nuestro corazón, cuando tenemos una situación que tenemos frente a nosotros, tal vez positiva o tal vez sea una situación que te está agobiando, te está llenando de ansiedad, o tal vez tienes un plan, tienes un sueño, tienes un objetivo, ponte en neutro. Ponte en neutro. Porque el error de muchos de nosotros es que cuando tenemos una situación frente a nosotros, nuestra misma ansiedad de querer lograr eso nos lleva a nosotros a buscar a Dios para que Dios bendiga ese plan, o para que Dios bendiga ese sentimiento o esa supuesta visión que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a poner nuestro corazón en neutro. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante, cuando tú tienes que tomar decisiones financieras, decisiones de negocios, decisiones sentimentales, porque muchas veces sucede que puede más nuestras emociones de la jovencita o la persona que nos gusta, o de pronto de la situación que estamos viviendo dentro de nuestro matrimonio, pueden más nuestras emociones que el presentar delante de Dios lo que está pasando. Permitimos que nuestras emociones, permitimos que nosotros le demos rienda suelta a nuestros sentimientos, y ahí viene el gran error. Porque cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros nos caemos en frustración, cuando las cosas no funcionan, entonces nuestra fe comienza a ser, es lo primero que comenzamos a poner en riesgo, y es nuestra fe. Dios no se equivoca, y tenemos que entender eso. Dios tiene un propósito y un camino para nosotros, y tenemos que aprender a descubrir la voluntad de Dios en la quietud, no en el avance, porque a veces, vuelvo y les digo, muchas personas han fracasado en sus emociones, en sus sentimientos, han fracasado en sus negocios, han fracasado en decisiones equivocadas, porque primero han dado rienda suelta a emociones pensando que las cosas vienen de parte del Señor y no son. Lo que la Biblia dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios que lo que viene del Señor enriquece y no añade tristeza. Si tú tienes una relación de noviazgo, si tú tienes una relación con una persona de la cual tú no sientes esa felicidad, ese gozo del Señor, y te está llevando a hacer cosas incorrectas, te está llevando a apartarte del propósito y de la voluntad de Dios, no pienses que Dios está en el asunto. Hay personas que piensan
que Dios, como Dios está con ellos y nos ama, entonces yo voy a entrar al bar, yo voy a entrar a la discoteca, yo voy a entrar a lugares oscuros, porque igual sé que Dios ahí cumplirá su propósito, pero créeme que no. Hay personas que hacen negocios, todo tipo de negocios, sin importar el poder nosotros vender nuestros principios. Y pensamos que Dios está en el asunto y pueda que las cosas te funcionen, pero Dios no está ahí. Tenemos que aprender a poner nuestro corazón en neutro. Y ese corazón en neutro está cuando tú mueres a tus propias emociones, a tus propias decisiones, a tu propio querer, a tu propio deseo, y poder estar delante de la presencia de Dios y dejar que sea la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo trayendo a tu vida la convicción. Muchos de nosotros nos evitaríamos muchos problemas en nuestra vida si nosotros aprendiéramos a estar en la quietud del Señor y buscáramos consejo. No puedes cerrarte, porque en el nombre de Dios se han cometido muchas cosas. En el nombre de Dios se han cometido todo tipo de decisiones incorrectas. En el nombre de Dios se ha predicado cosas incorrectas. En el nombre de Dios se ha pecado. Hombres de Dios o mujeres de Dios han pecado, han fallado en el nombre de Dios. Porque de una u otra manera pensamos que Dios va a estar siempre con nosotros. Y es así. Lo que pasa es que pensamos que todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros deseamos, Dios tiene la obligación de bendecirnos. Y no es así. Y quería comenzar con esta reflexión porque Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de eso. Y es que nosotros no podemos permitir que Dios sea el que nos firme los cheques sin Dios leer qué es lo que está firmando. Y así es. Muchos de nosotros hoy hemos tenido resultados de nuestra vida, problemas en los que nos hemos metido, situaciones de fracaso, situaciones donde nosotros nos hemos golpeado y nos hemos golpeado muy fuerte a causa de no aprender a colocar nuestro corazón en neutro. De verdad decir, Señor, quiero tu voluntad. Y si tengo que pedir consejería a 2 o 3 personas que me guíen, pero yo teniendo un corazón completamente como una hoja en blanco, para que ese consejo sea de parte del Señor. Pero para nosotros es muy difícil. Es muy difícil. Y el Señor me enseñaba acerca de eso. Aprender nosotros a hacer una hoja en blanco cuando estamos dispuestos a tomar decisiones en nuestra vida. Sea en nuestra área sentimental, sea en nuestro matrimonio, sea en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en el ministerio, donde sea que nosotros tengamos que tomar decisiones, o que tengamos sueños, o que tengamos planes en nuestra vida, sé una hoja en blanco delante del Señor. Y hasta que el Señor realmente no confirme en tu vida, no lo que tú propones, porque es muy fácil nosotros orar por una decisión, por tomar una decisión, cerrar y abrir la Biblia. Y tú piensas que ahí está la voluntad de Dios, pero aprende a consultar, aprende a buscar consejo. No te cierres a ti mismo. Y no pienses que como vino esa palabra, ya tú te puedes lanzar a enfrentar cualquier situación, porque la Biblia dice que el Señor en la multitud de consejos se afirmará nuestro pensamiento o nuestras decisiones. No puedes tomar decisiones a la ligera o por emociones, porque después entonces, ¿a quién le vas a echar la culpa? Vas a decir que fue Dios el que te llevó a eso. Vas a decir que Dios de una u otra manera es el que ha permitido eso y tu fe caerá al piso. Y ese es el objetivo del enemigo. Que tú caigas, que tú te equivoques en tus decisiones para que tú fracases. Así que busca en la palabra de Dios, pero también busca hombres y mujeres de Dios en los cuales te puedan guiar. Para eso estamos los pastores, para guiarte, para que si tú tienes que tomar una decisión, para que si hay situaciones en las cuales tú no sabes qué hacer, podamos orar y podamos buscar ese camino y esa dirección correcta en tu vida, para que no fracases.
Es bien importante eso. Y obviamente lo más importante, la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Espíritu Santo que Él pondrá en nosotros esa convicción y esa paz. Pero vuelvo y les digo, no por eso. Entonces ya podemos tener una paz, pero igual tomamos decisiones y podemos fracasar. Entonces aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a tomar las decisiones correctas en nuestra vida, a orar, a estar convencidos de lo que hacemos, para no, como el Señor decía, si nosotros vamos a construir algo, primero midamos los materiales si nos van a alcanzar. Y es bien importante eso, que nosotros aprendamos a entender ese propósito de Dios y hacer su voluntad y no dejar que nuestras emociones corran desbocadas. Porque por eso han venido muchos problemas y muchas personas toman decisiones equivocadas porque disfrazan el que Dios está ahí en el asunto, en alguna situación específica, y lo que viene luego es fracaso total. Dios nos guía a que nosotros vayamos paso a paso, un paso a la vez, pero aprendamos a colocar nuestro corazón en neutro para que su presencia, para que su voluntad se haga realidad en nosotros. Amén. Y hoy quiero compartirles en la palabra, en Lucas capítulo 9, en el verso 57 al 62. Lucas capítulo 9, del verso 57 al verso 62. Y esta es una bonita enseñanza que el Señor ponía en mi corazón para el día de hoy, porque era bien especial. Son situaciones que nos pasan a nosotros y son confrontantes. Miren, dice aquí la palabra en el verso 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Y yo quiero hoy hablarles acerca de 3 personas que le hablan a Jesús aquí. Aquí hay 3 personas en este pasaje. Hay 3 personas que le hablan al Señor Jesús y el Señor le tiene 3 respuestas a esas personas. Y en muchas de estas personas, en estas 3 personas, yo me veía reflejado. Y yo espero y oro al Señor que tú también te puedas identificar con alguna de ellas. Y miren, lo más importante de todo esto es entender qué significado para nosotros tiene el seguir al Señor Jesucristo. Sé que muchos de ustedes me responderán: la salvación, el Señor murió por nosotros, tengo eternidad a través de Cristo, fui entendido la palabra del Señor, he servido, he estado en una iglesia durante muchos años, conozco al Señor Jesús en películas, a través de pastores, a través de cualquier sitio. La pregunta en esta noche que yo te quiero hacer es: ¿qué significado tiene para ti seguir a Jesús? ¿Qué significado tiene para ti seguir a Jesús en tu vida? Porque muchas veces nosotros caminamos en nuestra vida cristiana, caminamos con el Señor, pero no tenemos un significado. No hay algo realmente poderoso en nuestras vidas que sea como ese detonante de que tengamos una fidelidad y un compromiso con Jesús real y verdadero. ¿Cuántas veces tú has dicho: Señor, yo te amo, tú eres lo más importante para mi vida? Pero cuando viene la prueba, lo niegas con tus acciones. Lo niegas retrocediendo en la fe y volviendo al pecado. Entonces, no hay un verdadero significado. No hay de verdad un verdadero detonante, un verdadero significado en tu vida de seguir a Jesús.
Muchos de nosotros seguimos al Señor Jesús mientras que todas las cosas funcionen bien. Seguimos al Señor mientras que las cosas y el panorama esté claro, pero ahí de que se coloque un poco nublado el día para nosotros. Que las cosas no comiencen a funcionar como nosotros esperamos y ahí comenzamos a colocar en duda nuestra relación con Dios. Porque tenemos un falso concepto que Dios, como les decía, es el que bendice mi vida y está en pos de que yo sea feliz. Y aunque el propósito del Señor para nosotros es bendecirnos, y es que Dios piensa bien de nosotros, pero no podemos llegar al extremo de pensar que de una u otra manera Dios es una fábrica de felicidad para nosotros. Porque Dios lo que quiere es formar tu vida para que tú puedas gozar de la eternidad junto con Él y puedas comprender el propósito y el mensaje y el objetivo principal de su venida, que fue su sacrificio en la cruz del Calvario, y que a través de ese sacrificio tú puedas tener vida eterna. Tenemos que tener mucho cuidado en no llegar al límite de pensar que Dios es una fábrica, que Dios es un hombre que está trabajando en pos de nosotros para que seamos felices, cueste lo que cueste. Y el día que no nos cumplió con lo que queríamos, entonces ese día yo me aparto, ese día yo vuelvo atrás, ese día yo reniego, ese día yo me aparto del Señor y vuelvo al pecado. Y pensamos erróneamente que con esa actitud y con esa pataleta estamos castigando a Dios. Entonces no me respondiste, entonces voy a ir al mundo. Voy a ir al mundo, Señor, y yo sé que si yo vuelvo al mundo eso te va a doler. Y no es así. A Dios le dolerá, como al hijo, al padre, al hijo pródigo, cuando salió de su casa con todas sus riquezas. El padre no fue tras él. El padre no se tomó de los vestidos, no le rogó, no se arrodilló, no le dijo no te vayas. No. Voy a cambiar. O sí, mejor dicho, antes de que te vayas al mundo, yo prefiero entonces toma lo que tú me pides y no te vayas al mundo. La soberanía y el poder y la gracia y el dominio y la eternidad de Dios no van a cambiar porque un día las cosas no te funcionaron. O porque un día tú ese día las cosas no están como tú las habías planeado. Hay situaciones que a nosotros nos toman por sorpresa. Hay situaciones en la vida en las cuales nosotros no está todo escrito para que nosotros todas las cosas funcionen bien. Hay días difíciles. Por eso el Señor dice allá en Efesios capítulo 6, nos da una armadura para que nosotros podamos resistir en el día malo. Hay un día difícil. Dios promete para nosotros días de bendición. Buenos días. Pero hay días donde las cosas no van a funcionar. Donde las cosas se van a salir de control porque Dios necesita que tú aprendas a depender de Él. Y tus emociones y tus sentimientos deben de estar conectados con Dios. Porque a veces nosotros estamos conectados con Dios mientras estamos buscando una respuesta. Pero si las cosas no funcionan, inmediatamente me separo de Él y mi respuesta es me voy atrás, ya no oro, ya no busco al Señor. Entonces reniego, entonces me aparto, entonces dejo de leer la Biblia, dejo de buscarlo, dejo de perseverar. Y tenemos que aprender nosotros a que mi relación con Cristo debe tener un significado profundo y eterno en mi vida. Cuando tú te decides por el Señor Jesucristo, no es algo de un día, no es algo de 2 meses. Cuando tú te decidiste por el Señor Jesús, cuando tú aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hace 1 año, 2 años, 1 mes, 1 hora, 2 horas, no importa.
Pero el Señor no te va a soltar, porque el Señor lo que quiere es que tú tengas una relación duradera. Cuando tú comienzas y tú aceptas al Señor Jesús, esa relación no termina mientras que tú no decidas lo contrario. Créeme que el que se va a separar de esa relación no va a ser Dios. Siempre somos nosotros. Somos siempre nosotros los que le pasamos la carta de renuncia a Dios cuando las cosas no funcionan. Y comenzamos a cuestionar, pero ¿para qué oro? ¿Para qué busco? ¿Para qué hago guerra espiritual? ¿Para qué oro? ¿Para qué confío? ¿Para qué voy a esa reunión? Si igual las cosas no me están funcionando. Y pensamos que de esa forma castigamos a Dios. Pero los que perdemos somos nosotros. Somos nosotros los que perdemos. Somos nosotros los que nos enfriamos. Somos nosotros los que nos escondemos como Adán. Cuando Adán peca, cuando Adán falla, se esconde. Porque le cuesta enfrentar a Dios. Porque le cuesta enfrentarse. Y porque nos cuesta a nosotros muchas veces reconocer que hemos fallado. Y pensamos y tenemos el falso concepto de que Dios nos va a seguir bendiciendo de esa manera. Y tú tienes que aprender a reconciliarte con Él. No significa que Dios nos va a enviar las 7 plagas. Pero Dios espera como buen padre en su sitio a que tú regreses. Y no te vuelvas a ir. Porque creo que al hijo pródigo le quedó muy bien la enseñanza para no volverse a apartar de el seno de su padre. Si tú has estado batallando, si tú has estado enfrentando situaciones en tu vida donde de pronto las cosas no funcionaron, donde de pronto pasaste por un tiempo de prueba difícil, no pienses que Dios va a correr detrás de ti. Y que si tú te has apartado, si tú le has dado la espalda a Dios, a su santidad, a su gracia, Dios no va a ir a buscarte a un bar. Dios no va a ir a donde tú te estás revolcando en el pecado. El Espíritu Santo te va a convencer para que tú te vuelvas a Él. Pero tú no puedes estar con el Señor solamente cuando todo funciona. Pero en el más pequeño atisbo de negación o de un no de parte de Dios, volvemos atrás. Y nuestra vida muchas veces son picos. Un día estás arriba y un día estás abajo. Como Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación que no tuvo ninguno de sus condiscípulos. Pero Pedro la tiene. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor viene al pueblo, allí al pueblo de Israel. Y Pedro es el único que reconoce en ese momento que Jesús era el ungido, el Mesías prometido. Y al rato le dice: Señor, no vayas a la cruz. Y Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Somos como Pedro. Un día estamos arriba. Un día tenemos revelaciones. Un día oramos. Un día oramos en el Espíritu. Tenemos revelaciones. Mejor dicho, tenemos el gozo, el poder de Dios. Pero cuando las cosas no funcionan, o cuando volvemos a ceder, estamos en el mismo infierno. No podemos permitir que nuestra vida siga así. No podemos permitir que nuestra vida todavía siga tambaleando ante las situaciones. Tenemos que aprender a ser firmes en la fe. Tenemos que aprender a ser firmes. Haya o no haya, busca al Señor. Persevera. Gózate en el Señor.
Tu gozo no depende de las circunstancias. Tu gozo no depende de que las cosas te funcionen. Tu gozo es eterno, proviene de la cruz. No proviene de que si tienes o no tienes dinero. Tu gozo depende de la cruz, de allí donde Jesús fue crucificado. No depende de otra cosa, entiéndemelo bien. Porque a nosotros somos tan inconstantes en nuestra fe, somos tan inconstantes en nuestro gozo. Un día tienes miedo, pero al otro día eres valiente. Al otro día tú puedes enfrentar a potestades demoníacas y al otro día eres un cachorrito asustado cuando hay un trueno. Un día estás batallando y le compartes a todo el mundo. En el bus, en las calles, le compartes, les predicas de Jesús. Pero al otro día te ven en las mismas tinieblas. No podemos seguir teniendo una vida tambaleante. Un día donde tú dices, sí, aquí estoy, y al otro día no, aquí ya no estoy. Tú tienes que aprender a tener un compromiso verdadero, no con nosotros, sino con Dios. Como dice la palabra, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y esa es lo que muchos de nosotros hoy estamos viviendo. Vivimos vidas tambaleantes, vidas donde un día creemos y al otro día no creemos. Un día somos de Jesús y al otro día no somos de Jesús. Y el Señor aquí en Lucas confronta a esas personas. Y me parecía increíble porque miren, la primera persona está en el verso 57 y 58 del capítulo 9 de Lucas. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Miren, cuando yo leía esto y el Señor me hacía entender esta palabra, es que este primer hombre trata de sorprender a Jesús. Es decir, con su boca le está diciendo lo que supuestamente Jesús quería oír. Y este hombre va y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Es decir, wow, o sea, una confesión de una persona que dice, Señor, voy a darlo todo por ti. Pero Jesús conocía el corazón de esa persona. Y en esta primera persona lo que el Señor me mostraba es que muchas veces nosotros hablamos mucho, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Este hombre le dice, Señor, le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Pero Jesús, ¿qué le responde? Y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Como quien dice, Jesús le dice, si tú me vas a seguir de verdad, yo no tengo que darte. Si tú piensas que vas a suplir tus necesidades económicas, le dice a esa persona, y si tú me vas a seguir porque vas a esperar ser rico, ser famoso, o porque tienes un objetivo en tu vida, y si tú me estás siguiendo por eso, yo te digo hoy, le dice el Señor a ese joven, le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchos siguieron a Jesús porque pensaban que el Señor Jesús iba a ser un hombre de guerra como David. Ese es el Mesías que el pueblo judío espera. Un hombre de guerra, un hombre de salvación, un líder político, un líder militar, un rey poderoso, un hombre poderoso. Y este hombre le dice, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Pero lo que ese hombre tenía en su corazón era que estaba esperando que Jesús le diera poder, le diera bendición, le diera riquezas. Y el Señor le dice, si tú estás buscando eso en mí,
Yo no tengo ni siquiera una almohada para recostar mi cabeza. No tengo ninguna posesión. ¿No nos pasa muchas veces eso a nosotros? Que buscamos a Dios por el motivo equivocado. Oramos por el motivo equivocado. Vamos a la iglesia por el motivo equivocado. Abrimos la Biblia y leemos y pedimos una palabra de parte del Señor por el motivo equivocado. Ahora, yo estoy seguro que ni aún el hombre de Dios más comprometido y completo en la faz de la tierra tiene una intención correcta delante de Dios. Porque nosotros como seres humanos somos carne. Y nosotros muchas veces buscamos al Señor con la intención incorrecta. Pero esa intención no puede convertirse en mi motor. Este hombre le dice: Señor, yo te alabo, tú eres lo más grande, yo te voy a seguir por todo lugar donde tú me digas. Pero el Señor sabía que el corazón de ese hombre no estaba conectado con su boca. Porque la intención de ese hombre era incorrecta. Y la intención que había en el corazón de ese hombre no estaba conectado con lo que realmente estaba diciendo. ¡Qué desafío para nosotros! Porque muchas veces nosotros aparentamos externamente que amamos a Dios, aparentamos externamente que le amamos, que le seguimos, que estamos comprometidos con Él, pero por dentro nuestro compromiso no es real. Y nuestro compromiso está con una segunda intención. Yo busco a Dios, sí, Señor, pero en el fondo mi intención es: yo quiero ser rico, yo quiero ser próspero, yo quiero ser famoso, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero alcanzar. Este hombre se acerca a tratar de pensar que a Dios lo pueden transar con palabras. Y Dios mira tu corazón. Dios no se convence solamente de lo que tú hablas. Dios mira la intención de tu corazón. Dios mira por qué realmente tú le estás buscando. ¿Por qué estás esta noche aquí? ¿Porque te nace? ¿Estás en esta noche porque estás deseoso de recibir una palabra de Dios? ¿Tienes ese deseo ferviente de servirle a Dios, cueste lo que cueste, donde Dios te ponga? Hay personas que no temen servirle a Dios. Temen poner su vida y decir: Señor, como dice Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. No, esas oraciones ya no se escuchan. Porque no estamos dispuestos a que Dios nos tome en serio ese: Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras de mí. Ponme donde me tienes que poner. ¿Has orado alguna vez diciendo: Señor, si es necesario y me tienes que pasar por algún desierto, pásame? Para que yo pueda ser ese hombre, esa mujer que tú sueñas. ¿Has orado así alguna vez? Nuestras oraciones son tibias. Nuestras oraciones muchas veces están enfocadas es: Señor quiero, Señor quiero, Señor quiero, Señor mira este sueño, Señor mira este negocio, Señor mira este propósito. Pero ¿cuántas veces realmente le hemos dicho: Señor, si tú tienes que formarme, si tú tienes que pasarme por una prueba para que mi corazón sea recto, para que mi fe sea persistente, Señor, aquí estoy dispuesto, Señor? Nos da miedo orar así. Nos da miedo servirle porque sabemos el compromiso que tenemos frente al Señor. Y sabemos que Dios nos llama como llamó a Samuel. Y siempre estamos escuchando esa voz de Dios como Samuel.
Samuel, Samuel. Y él pensaba que era un hombre, que era Elí el que lo estaba llamando. Pero muchas veces la voz de Dios todavía sigue sonando en su presencia, llamándote. Y tú has cerrado tus oídos al llamado de Dios en tu vida. Queremos los beneficios. Queremos lo grueso de la carne. Y desechamos aquello que para nosotros no está bien, no es bueno. Este hombre busca al Señor diciéndole: Señor, te quiero servir, como si el Señor fuera fácil de engañar. Pero el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre. Este hombre no le dice: Señor, dame finanzas. O no le está diciendo este hombre: Señor, dame un lugar donde vivir. Pero a pesar de que ese hombre le dice: Señor, te quiero servir, Señor, quiero seguirte donde quiera que vayas, Dios sabía lo que había en el corazón. Es decir, a Dios no se le puede engañar con nuestras palabras. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios sabe por qué estás orando. Dios sabe por qué te consagras. Dios sabe por qué hoy estás buscando al Señor. Él sabe por qué le estás buscando. A Él no lo podemos engañar. A Él no lo puedes engañar. Él sabe exactamente lo que hay en tu corazón. Él sabe todas las cosas. Y este hombre, a pesar de que ante todos los que estaban ahí se asombraron, ¡qué compromiso! ¡Wow! ¡Qué hombre tan comprometido! ¡Wow! ¡Qué hombre tan entregado! Está dispuesto a todo, pero el Señor no se dejó engañar. Él sabía que ese hombre estaba buscando una segunda intención con esa confesión. A Dios ni tú ni yo lo engañamos. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que has pensado. Él sabe lo que has anhelado. Él sabe tus intenciones, de por qué lo has buscado. Pregúntate si la intención con la que tú buscas al Señor es la correcta. O estás buscando salir de deudas. O estás buscando alcanzar lo que tú quieres, un propósito, un negocio, la fama. Quieres tener una casa, quieres tener un carro. A veces nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué no me respondes si yo llevo años orando por esta situación? Señor, ¿por qué, Dios, todavía sigo en estas situaciones y tú no me has dado lo que yo sueño? En lugar de preguntarle a Dios eso, ¿no será que la intención de tu corazón durante todo este tiempo ha sido la incorrecta? Y que Dios sabe que en el primer momento en que te bendiga, que te dé lo que tú sueñas, la fama se te sube a la cabeza y lo vas a negar. ¿No será que lo que primero tenemos que hacer nosotros en nuestro corazón es ajustar la intención de nuestro corazón y buscar al Señor porque lo amamos? ¿Por su sacrificio en la cruz? ¿No será mejor que tú puedas examinar tu corazón delante del Señor y ver lo que hay en lo profundo? Si realmente hoy tu relación está determinada por lo que tú estás esperando que Él haga. Este hombre viene tratando de engañar a Dios, pero el Señor lo conoce. Y el Señor le dice: mira, si tú vienes por riquezas, por fama, por poder, este no es el lugar. Ahora sabemos que Dios quiere bendecirnos, pero eso no puede ser la intención con la que tú te acercas a Dios. Bueno, te voy a colocar un reto para que tú te lo respondas hoy. Piensa en lo que tú más anhelas en tu vida hoy. Y no me hables de eternidad. No hables de: oh Señor, yo quiero estar contigo en los cielos. No, hablemos a lo terrenal. ¿Qué es lo que tú más anhelas hoy en tu vida?
Un trabajo, una casa, un carro, un viaje. Que las cosas funcionen en tu vida. Y te la voy a colocar más difícil. Supongamos que hoy tú estás frente a Dios. Tú estás delante de Él. Y el Señor te dice, ok, hijo, dime qué necesitas. ¿Qué es lo que tú le dirías a Dios esta noche? Dejando lo espiritual como este hombre. Este hombre trató de llegar a timar al Señor. No, habla sinceramente. Señor, yo necesito esto. Piénsalo así. Yo necesito prosperar, yo necesito un trabajo, yo necesito... Ok. ¿Y qué tal Dios te diga, no te lo voy a dar? ¿Cómo le responderías al Señor? Si el Señor esta noche te dijera a eso que tú anhelas, te dijera no. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿O qué actitud vas a tomar? Ahí está tu intención. Si tú quieres descubrir la intención de tu corazón, piensa por un momento que Dios hoy te dijera no a lo que tú quieres. Entonces ya no estoy igual de consagrado. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué lo busco? ¿Ya para qué voy a la iglesia? Es igual Dios me dice que no, Dios siempre me dice que no, Dios esto, Dios lo otro. El Señor me ponía eso en un momento en mi vida. ¿Y si te dijera que no? ¿Me seguirías amando? ¿Me seguirías sirviendo a pesar de todo? Si te dijera no a todas las cosas que tú sueñas y solo te dijera, bástate mi amor por ti, ¿estarías dispuesto a seguir amando al Señor? ¿Estarías dispuesto a seguir buscando al Señor si Dios te dijera no a todas tus oraciones? Eso es lo que el Señor le quería enseñar a ese hombre. Ahora creemos en el Señor que Dios nos dará sus promesas. Y nosotros las oramos y confesamos y hacemos. Pero la pregunta es, ¿con qué intención tú te estás acercando al Señor? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo secreto que tú no le has mostrado a Dios, pero que Dios ya sabe de ti en todo esto? No pienses que alabándolo, confesando su amor, el Señor con eso basta. No, el Señor mira tu corazón, amado hermano. Dios mira lo que hay allá. Más allá, Él va más allá de tus labios. Él va más allá de lo que tú piensas. Él va a lo que te está motivando a buscarlo. Y este hombre, ahí en el verso 57 y 58, creyó que con su confesión y con su acción, el Señor le iba a decir, wow, no, sígueme, bienvenido. No, Dios sabía, el Señor sabía muy bien por qué este hombre estaba haciendo esa confesión. Y pregúntate, si esas grandes caídas de nuestra vida, esas caídas donde hemos resbalado en la fe, en la santidad, cuando hemos caído, cuando nos hemos tropezado, cuando nos hemos equivocado, pregúntate si en esos momentos fue que tu fe falló. Fue que tu fe y tu perseverancia y tu concepto de Dios cambió y por eso fallaste. Porque viste que tal vez, como ese hombre, no ibas a encontrar o no has encontrado en Dios lo que por años has estado buscando. Y por eso tu fe cayó, y cuando la fe cae, nuestra santidad cae. Nuestro compromiso con Dios cae. Nuestro amor por Dios cae. Nuestra vida de oración cae. Nuestra lectura de la palabra de Dios cae. Analiza eso en tu vida. Cuando has estado en el pináculo, en la punta de la montaña de la fe, de convicción, de ganar a otros, ¿por qué ha sido? ¿Ha sido porque has buscado al Señor?
porque estás esperando algo de parte de Él. Y cuando has caído en tu fe, ¿no será más bien que tu concepto y tu fe en el Señor cayó porque Dios no te había respondido lo que tú estabas esperando? ¿No será que esos momentos donde tú fallaste, donde tú caíste, fueron resultado de que te cansaste de orar? ¿Te cansaste de perseverar? Este hombre para mí fue un desafío. Este hombre me confrontó. El Señor me confrontaba a través de este hombre, porque a pesar de que este hombre intentó sorprender al Señor con una frase como te voy a seguir por donde sea, a donde quiera que vaya, Señor, el Señor sabía que la intención del corazón de ese hombre no era la correcta. Yo aquí en mi escritorio, aquí en mi oficina, en mi casa, en mi apartamento, tengo dos fotos. Una foto cuando yo fui a un retiro espiritual con muchos otros jóvenes de mi edad, hace muchos años. Era un jovencito hasta ahora. Y yo tengo esa foto ahí y yo veo esas caras. Miren, cada día que yo estoy acá en mi trabajo las tengo al lado del computador, y una de esas fotos es esa. Y yo comienzo a mirar las caras de muchos de ellos y digo, Señor, ¿dónde estarán? Vi a muchos, después de muchos años, caer en cosas terribles, y Dios guarde nuestras vidas. Pero yo recuerdo, y jamás se va a salir de mi memoria, el último día de ese retiro, de ese momento, de ese retiro, ese campamento con esos jóvenes, que todos con lágrimas decíamos, Señor, te vamos a servir, Señor, daremos nuestra vida por ti, haremos lo que sea por ti, con lágrimas en los ojos. Yo recuerdo que cuando, eso fue en las afueras de Bogotá, y cuando nosotros veníamos en el bus para un recibimiento en la iglesia, yo recuerdo que escucho las voces de esos jóvenes cantando en los buses, diciendo Señor, y cantando alabanzas, dando gracias al Señor. Algunos leyendo correspondencia de sus padres y amigos, llorando y decir, Señor, esto fue lo mejor que me ha pasado, esta fue la mejor decisión en mi vida. Y en el bus yo recuerdo que yo estaba sentado, llorando, feliz. Yo recuerdo que los carros que estaban al lado de nosotros en los semáforos veían a todos esos jóvenes felices, llorando, alabando al Señor. Y yo tengo esa foto porque yo no quiero que un día a mí se me olvide esa situación. Esas voces, esos compromisos, esas palabras que yo le dije al Señor, de decirle, Señor, pase lo que pase, voy a estar contigo. Mi compromiso con Dios no depende de mí. Mi compromiso con Dios depende de que yo no pierda de vista quién es Dios en mi vida. Y quién es Dios no en el sentido que me dé todo lo que yo necesito, sino quién es Dios para mí. El Dios eterno, el Dios verdadero, el que murió por mi vida en la cruz del Calvario. Todos los días veo esa foto. Y sé que el Señor me permitió encontrar esa foto porque no la había encontrado. Y en esa foto yo veo a 53 jóvenes sonriendo. Pero yo jamás me voy a olvidar de que muchos le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero hoy muchos de ellos ya no están con Dios. Se apartaron, volvieron atrás, se enredaron en los negocios, se volvieron hombres importantes. Pero jamás se me va a olvidar esos jóvenes de ese bus, esas lágrimas y esos compromisos que yo escuchaba no solo de mi boca, sino de muchos de ellos. Decirle, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor veía la intención del corazón de muchos de ellos. Y oro al Señor que mi corazón también sea guardado. La segunda foto que tengo, tenía yo 19 años y yo recuerdo que comencé mi
una reunión en un parque, comencé a compartir del Señor. Yo recuerdo que al año que que me comprometí con el Señor Jesús, yo hice una campaña evangelística. Yo me atreví a hacer una campaña evangelística. Y tenía unos amigos que conocían del Señor, que eran músicos, tenían sonido. Y con mi dinero, ahorré una quincena casi que completa. Y alquilé una cama baja, un camión cama baja. Es decir, donde había era plano en la parte de atrás. Y yo recuerdo que yo lo hice aquí en un barrio aquí en la ciudad de Bogotá. Yo recuerdo que alquilamos los micrófonos, alquilamos los parlantes, alquilamos muchas cosas y me atreví a predicar. No sé quién me tomó esa foto y esa foto ha parado en mis manos y yo me veo ahí predicando en un parque. Y esa foto a mí no se me puede olvidar tampoco y la tengo al lado de mi escritorio. Porque yo tengo que entender que mi compromiso de Dios no depende de lo que funcione y no funcione en mi vida. En mi vida cristiana he perdido muchas cosas. No puedo llegar a decir que las pruebas que yo he vivido son más que las de los demás, porque no hay, digamos, una actitud más orgullosa de decir que lo que yo he vivido está por encima de los demás. Pedro lo dice. No ha habido prueba o situación que pensemos nosotros que nadie más ha vivido eso. Dice la palabra que nosotros tenemos que entender que muchas de personas en el mundo están viviendo situaciones similares o peores. No podemos escudarnos en que lo que nosotros hemos vivido es la culminación o es lo máximo en pruebas, porque no es así. Yo tengo estas dos fotos junto a mi escritorio y todos los días las miro. Porque yo no quiero que un día a mí se me olvide que yo estoy aquí por Él. Y que a pesar de que muchas veces las cosas no funcionen, estoy es por Él. Y que si Él un día me dice algo no, o me dice espera, yo no me voy a apartar de Él. Y oro al Señor que mi corazón siempre permanezca recto. Y oro al Señor para que tu corazón sea así, igual de recto. Un corazón que tenga la intención correcta. Un corazón que busque al Señor porque tiene la intención de amarlo. Así te diga que no. Así te diga que no hoy. Así las cosas no funcionen. No importa, ahí estás. La segunda persona está allí en el verso 59. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor ve a un joven ahí, ve a una persona allí. Y le dice, oye, sígueme. Y ese hombre saca una excusa. Y le dice, Señor, lo que pasa es que déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Lo que en el original dice es que este joven no se le había muerto el papá. Porque a veces pensamos eso. Pensamos que ese joven o esa persona que está allí, le está diciendo al Señor, Señor, se me murió mi papá, entonces no puedo servirte. Preciso, Señor. No. No dice eso. Realmente lo que dice es, Señor, mis papás todavía están jóvenes y yo necesito estar al lado de ellos. Deja que primero se mueran y cuando se mueran, entonces sí te voy a seguir. ¿No nos pasa eso muchas veces a nosotros? Cuando ponemos excusas para no servirle a Dios, para no seguir a Dios. Cuando pensamos, Señor, espera, yo cuadro mi vida.
Señor, cuando yo tenga mi empresa bien montada, cuando yo tenga mi negocio, cuando yo tenga mi casa, Señor, cuando yo tenga esposa, hijos, cuando yo tenga, Señor, cuando yo alcance, entonces cuando eso suceda, Señor, cuenta conmigo. Ahí voy a estar, Señor, ahí voy a estar. Y nosotros tenemos ese concepto de que al Señor lo podemos endulzar con palabras. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy orando, Señor. Mira, aquí tengo mi Biblia, Señor. Acá estoy, Señor Jesús. Me conecto los miércoles, escucho predicaciones y pensamos que el Señor está satisfecho con nosotros. Mi hijo es lo máximo. Y Dios se agrada con nosotros. Pero a ese joven le dice, oye, sígueme. Sígueme. Y este hombre le saca una excusa. Pero una excusa infantil. Le dice, Señor, espera que es que primero vaya y entierre a mi padre. Y esa era una costumbre judía, era una frase judía para decir, primero voy a vivir, primero voy a hacer lo que tengo que hacer y cuidar a mi familia, a mi papá. Y cuando él se muera, entonces ya puedo tomar la decisión de seguirte. ¿Qué excusas tú le has sacado al Señor? Porque créeme, y te lo digo hoy en el amor del Señor, no hay un argumento poderoso delante del Señor para que tú te niegues a servirle. No hay nada. No hay algo suficientemente poderoso y de peso para que tú le puedas decir al Señor que si Él te ha llamado, tú no le estás sirviendo. ¿Por qué no le estás sirviendo al Señor? ¿Por qué si el Señor te está diciendo hace muchos años, te dijo, sígueme, tú todavía le sacas excusas? Tú todavía le estás alargando. Como cuando la mamá le decía o le dice al jovencito, al niño, oye, recoge la ropa. Una vez, recoge la ropa y lo alarga. Después, no más tarde, ya ahorita. Y ese ya ahorita se puede convertir en 15 días, en un mes. Ya lo hago y así sigue. Así nos pasa a nosotros. El Señor ve a una persona entre la multitud y le dice, oye, sígueme. Dios puede ver que esa persona tiene un llamado, tiene un propósito. Dios no te llama porque sí. Dios no te llama a ti porque sencillamente Dios dice, bueno, voy a llamarte, pero yo realmente llamo al mundo entero. No, si tú sabes, porque uno sabe cuando Dios a uno lo ha llamado. Uno sabe cuando Dios a uno lo ha llamado. Y si Dios a ti te llamó, es porque Él tiene un objetivo y un propósito contigo. Y este hombre le dice, Señor, espérate. Espera, Señor, chévere que me llames, te lo agradezco, Señor, súper, qué bien que me llames. Pero, Señor, en este momento no puedo hacerlo. Tengo unos compromisos más importantes, pero déjame que yo logre esos compromisos y ahí sí te sirvo, Señor. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino. O sea, el Señor le dice, le da a esa segunda persona, le dice, eso no significa, muchos lo han dicho y es cierto, es decir, deja que los muertos, los que están muertos en Dios, entierren a los suyos. Más allá, lo que el Señor le está diciendo es, eso que estás diciendo no tiene validez. Lo que tiene validez es mi llamado. Por encima de tus sueños, por encima de tus propósitos y de tus objetivos, está el llamado. Y un día
escúchamelo bien, un día vas a estar delante del Señor y el Señor va a demandar ese llamado. Y allá cuando estés frente a Él, no hay excusas. Él allá te va a llamar: fulano, amiguito, ven acá, yo te llamé. Este día, en tal fecha, tú me dijiste que tú me ibas a servir. ¿Qué pasó con ese llamado? Señor, que fue. Dios te ha hecho un llamado. Dios ha hecho un llamado en tu vida. Y por diferentes que hayan sido las circunstancias, que fuiste a dar a una iglesia donde desafortunadamente falsa doctrina, lo que sea. Es que, Señor, lo que pasa es que, no tenía miedo. Señor, lo que pasa es que tú me llamaste, pero es que, Señor, yo tenía que trabajar. Señor, yo tenía que darle de comer a mi familia. Señor, se me presentó ciertas y estas circunstancias y ya, no pude hacerlo. Yo te pregunto una cosa esta noche. ¿Hace cuánto Dios te llamó? ¿Hace cuánto el Señor te llamó? Tal vez tú conoces al Señor hace muchos años. ¿Hace cuánto te llamó Él? Y tú has estado dilatando el llamado. Lo has estado dilatando. Señor, espera, yo hago. Espera, yo construyo. Espera, yo hago. Espera, yo hago. Invierto, hago esto, me caso, en fin. ¿No será que durante toda tu vida lo único es que has estado construyendo tu propio reino? ¿Tu propio imperio? El Señor le dijo a este hombre: tú ve y anuncia el reino de Dios. Dios le dice si quieres, no le dice si quieres. O te doy la opción de que vayas y anuncies el reino de Dios. Le dice: ve y anuncia el reino de Dios. Dios te ha llamado. Dios ha llamado tu vida. No sigas dilatando eso. ¿Qué estás esperando? ¿Que un día todo se dé para que tú ahora sí voy a compartir el evangelio? ¿Ahora sí voy a estar comprometido en la iglesia, Señor? ¿Ahora sí estoy aquí listo para hacerlo? Ese día nunca va a llegar. Porque el enemigo no va a permitir que eso pase. Porque el enemigo, yo siempre he pensado que el enemigo, como aquellos grandes cazadores que tienen cabezas de rinocerontes en su sala, cabezas de jirafa, cabezas de venados, cabezas de leones, tienen un tapete con un tigre, con un león, todo desmembrado, solo la piel y la cabeza allí, pero no hace nada. Así el enemigo tiene en su galería a muchos que él llamó y que por cuestiones las que sean, pero hoy los tiene como trofeos de animales muertos, de animales que un día fueron hermosos, majestuosos sirviendo al Señor, pero que hoy son simples piezas de museo en la sala del enemigo, porque el enemigo te quiere tener ahí, inmóvil, lleno de argumentos, ocupados en tu trabajo, ocupado en tus quehaceres, en tus obligaciones, en tus sueños. Ahí te quiere tener el enemigo, envuelto en una enfermedad y dando vueltas como el hámster, creyendo que avanza, pero sigue en la jaula, en esa ruedita, corriendo, pensando que avanza, pero sigue en la misma jaula. Este joven, este hombre, le dice: Señor, yo tengo muchas ocupaciones en mi vida. Tengo muchas cosas en mi vida que hacer, Señor. Y el Señor le dice: oye, más importante que todo eso es que vayas y anuncies el evangelio del reino de Dios. Hay personas que en la vida cristiana llevan 5, 15, 20 años y no han ganado un alma para el cielo. No han ganado una sola alma para el Señor.
porque viven en sus quehaceres, viven en sus compromisos, viven en su andar diario, pero se han olvidado de lo más importante, que es mi llamado. Yo quiero exhortarte esta noche que me estás viendo. No solamente los que están aquí esta noche, sino los que me verán en un futuro en esta reunión a través de YouTube. Si tú tienes un llamado, si Dios te llamó, no debe haber nada más importante que ese llamado. No debe haber nada más importante, y eso lo he tenido claro en mi vida. Sea lo que sea, y pase lo que haya pasado en mi vida, yo entendí que mi compromiso no es ni con un pastor, ni con un líder, ni con absolutamente nadie. Ellos pueden fallarte. Uno ve diariamente caídas de grandes hombres, escándalos de grandes iglesias en el mundo. Situaciones donde uno ve que han fallado grandes hombres, pero eso no puede ser excusa para que tú cojas tu llamado y lo guardes en un baúl y lo escondas debajo de la cama como si nada hubiera pasado. Créeme que Dios está esperando que tú vayas y anuncies el reino. Tú no te vas a llevar nada. Tú no te vas a llevar la casa. Tú no te vas a llevar el dinero. Tú no te vas a llevar la fama, ni tus títulos. Tú lo único que te vas a llevar delante del Señor es lo que tú has hecho y has sembrado para la eternidad en tu vida. Eso es lo verdadero. Eso es lo que realmente es donde tú debes invertir toda tu vida. No significa que dejes tu trabajo. No significa que tú descuides tu hogar, tu familia, tu negocio, tu empresa. Pero que todo lo que tú tengas lo hagas en pro de tu llamado. No sigas alargándolo, porque ojalá no sea demasiado tarde el día que tú reacciones y ya no sea ese tiempo de longanimidad y de amor de Dios de que te lo permita. ¿Cuántas almas se han perdido porque tú no has predicado el evangelio? Para mí eso es confrontante, y el Señor me lo llevaba a entender en este tiempo que estamos viviendo de pandemia. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas fallecieron sin que se les compartiera que Jesús es aquel que nos puede dar vida y vida en abundancia, aquel que nos puede dar eternidad? ¿Cuántas personas alrededor de tu trabajo murieron conociéndolas tú, saludándolas tú, hablando con ellas, tal vez compartiendo conversaciones sin ningún objetivo, y murieron, y tú no les compartiste de Cristo? ¿Cuántas personas de tu familia, alrededor de tu familia, por temor, porque sientes que no estás preparado, porque sientes que Dios no está contigo, y entonces tú no les compartes del Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas deberían de tener la salvación y el privilegio de conocer al Señor Jesucristo? Pero tú has guardado silencio. Tú renunciaste a tu llamado, lo guardaste en un baúl, en el baúl de las cosas viejas. Como alguna vez se lo escuché a alguna persona que me dijo. Yo le dije, oye, ¿por qué no le estás sirviendo al Señor? Me dijo, no, ahorita estoy en los negocios. Esa etapa de mi vida ya la quemé. Yo ya no estoy para eso. Ya quemé esa etapa de compartir, de predicar al Señor. No, yo ya quemé esa etapa. Yo estoy ahorita en conocer la bendición del Señor. Yo decía, Dios de gloria, tremendo que llegáramos a pensar así. Esa etapa del llamado nunca se quema, hermanos. Esa etapa nunca se va a quemar. La voz del Señor todavía te está diciendo, ve y anuncia el reino de Dios. Y la tercera persona, y con esto termino.
Verso 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Verso 62, vuelvo y lo leo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otro llega y le dice lo mismo: Señor, espérate primero, Señor, y despido primero a los que están en mi casa. Y el Señor le dice a él: mira, no sigas mirando el pasado. No sigas mirando atrás. Por eso aquí le dice el Señor, le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. Porque el reino de Dios y la palabra del Señor siempre te van a llevar a avanzar en tu vida. El reino de Dios no es pasado. No, es que yo algún día hice, es que yo algún día tuve, es que yo un día le serví al Señor, es que un día yo hice, un día fui consagrado, un día fui comprometido, un día yo tuve grupos de hogar, un día yo vi que personas se sanaron, un día yo vi que personas se lloraban cuando yo les compartía. Señor, yo oraba y sucedían cosas sobrenaturales. ¿Y hoy? ¿Qué sucede hoy? Muchas veces nosotros vivimos del pasado. Muchas veces nosotros estamos mirando es atrás. Uy, no, es que los tiempos pasados fueron mejores. Los tiempos pasados, por eso es que, si ustedes se dan cuenta, hay una gran tendencia en el mundo. Y ahora todo es hacia los 80s. Uy, no, es que los 80s fueron la mejor época. ¿Por qué la gente añora esas épocas? Porque no había problemas, no había lo mismo de hoy. Entonces la gente, ¿qué hace? Mira al pasado. Yo le explicaba un día a mi esposa, las grandes empresas de publicidad, las grandes empresas de marketing, saben que el ser humano es nostálgico. Saben que el ser humano le da nostalgia y añora esos buenos momentos. Entonces yo recuerdo que una empresa de cereales muy conocida, entonces volvió a sacar las cajas que habían en los años 70 y los años 80 con las mascotas, tal cuales. ¿Por qué? Porque eso engancha, el pasado engancha. El pasado nos hace recordar porque queremos volver a despertar esos momentos. Volver a despertar esas situaciones. O tal vez hay situaciones en tu vida que fueron muy frustrantes y no volviste a ser el mismo después de ese momento. Hay cosas positivas del pasado, pero yo el pasado lo tengo que dejar atrás. Yo el pasado lo tengo que dejar y no puedo permitir que las decisiones de mi presente estén coartadas con las situaciones que yo viví en el pasado. Yo no puedo permitir que si yo tuve un fracaso financiero, entonces yo siempre voy a ser así de fracasado. Si yo vi o yo vi que amigos o que mis padres fracasaron y perdieron su casa y perdieron bienes, entonces yo no voy a ser un empresario, yo no voy a ser independiente, porque si eso le pasó a mi papá, eso le pasó a mi amigo, entonces a mí me va a pasar igual. Y vivimos con ese miedo y vivimos con ese temor al pasado. Yo no quiero que me vuelva a pasar. Eso es lo que nos repetimos una y otra vez. A mí no me vuelve a pasar, a mí no me vuelve a pasar, a mí no me la vuelven a hacer. Eso no es otra cosa de que tú estás herido y que esa situación todavía está marcando tu presente y tu futuro. Ninguno, dice aquí el Señor, que poniendo su mano en el arado y mirando hacia atrás es apto para el reino. Tú no puedes, entiende una cosa, tú no puedes avanzar con Dios en un vehículo que tenga espejo retrovisor. Cuando tú estás con Dios, tú solamente tienes que mirarlo a Él. Y haya pasado lo que haya pasado en tu vida,
en tus finanzas, en tus sentimientos, en tu ministerio, en tu iglesia, lo que haya sido, no es excusa para que tú hoy pares tu obra y lo que Dios está haciendo en tu vida por culpa del pasado. Ya deja de estar mirando tu pasado. Ya deja de estar mirando lo que fue o lo que no fue. Porque muchos, es que perdí esto. No, es que perdí, y siguen con esa nostalgia, y siguen con ese dolor. Es que esto, es que lo otro. Tenemos a un Dios que nos ayuda a restaurarnos y levantarnos. No sigas mirando atrás. No sigas permitiendo que el pasado determine tu futuro y tu presente y tu futuro en Dios. No permitas que haya situaciones de tu pasado que supuestamente son más poderosas que lo que Dios quiere para tu vida. Y miren, estos 3 hombres, el primero que le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mira tus intenciones. Mira lo que hay en tu corazón. Mira por qué tú estás buscando al Señor. El segundo hombre le dice: Señor, espérate, primero entierro a mi padre. Si tú tienes un llamado, no sigas excusándote. No sigas pensando que primero vas a construir tu reino, tu imperio, y ahí sí vas a construir el del Señor. Es que el evangelio y compartir a Cristo no es un plan de jubilación. No es que ya cuando yo ya sea viejito, entonces como no tengo nada que hacer, me voy a poner a predicar ya cuando esté así, ya esté pensionado, ya esté jubilado. Ahí sí me pongo a predicar y me gano a los otros viejitos, ahí sí me los gano. No es así. El tiempo es ahora. No alargues tu llamado, no alargues ese propósito. Dios te llamó para que tú cumplieras su propósito desde el día que lo hizo. Y lo que un día tú le prometiste al Señor, Él lo tiene escrito. En muchos Dios decimos: Señor, mira, si tú haces esto en mi vida, mira, yo prometo servirte todos los días de mi vida, todos. Ok, el Señor tiene escrito eso muy bien, para que tú lo hagas realidad. El Señor te cumplió. El Señor cumplió eso que tú ese voto que tú hiciste, Él lo cumplió. Tal vez. La pregunta es: ¿tú has cumplido con lo que tú te comprometiste un día con Él? Y lo tercero, no mires más al pasado. Supera ya el pasado. Si estás herido, si te sientes mal por lo que sucedió en tu vida y la situación que viviste ha sido difícil, dura, busca al Señor. Busca restaurarte en el Señor y levántate, porque en Él tenemos la fuerza. En Él tenemos el vigor para levantarnos de toda situación. Quería compartirles estos 3 hombres y que me dejaron en mi vida una gran enseñanza. Espero y oro al Señor que también hayan dejado esa enseñanza en tu corazón en esta noche y que puedas aplicarlo a tu vida. Amén.